Valle y allí mismo nos vamos. Vamos hacia la Villa Azul. Está nuestro compañero Jerónimo Mura en vivo en este momento. Jero. Hola Helio, buenas tardes. Y continúan los trabajos de desinfección aquí en el Barrio Azul, un lugar donde se han detectado 92 casos positivos de coronavirus. Hay otros 100 sospechosos que justamente están siendo seguidos de cerca por las autoridades. Pero la realidad es que este operativo de desinfección y el operativo de puerta a puerta justamente continúa, teniendo en cuenta que este lugar ha sido aislado y así va a permanecer por lo menos por las próximas 2 semanas. Un lugar donde ustedes escuchaban ayer los testimonios. Sí, claro. No tienen agua. Hace un ratito llegaban 2 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno de AISA justamente para proveer una parte, podemos decir, de la villa, porque estamos hablando de 3.000 familias. Y todavía se desconoce, Helio, lo que va a pasar con la Villa Itatí, aquí del otro lado, acceso sudeste, teniendo en cuenta que hay más de 50.000 personas y que tan solo se ha presentado un caso. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Jero, bueno, recién lo marcabas bien. Ayer nos contaban esta dificultad que tienen con el agua, que obviamente empeora la situación que ya se está viviendo en la Villa Azul. Y nos contaban que estaba saliendo agua de color marrón amarillenta. Vos recién decías que, bueno, llegaron camiones cisternas. La situación sigue exactamente igual. ¿Sabés si se está trabajando para solucionar esto? ¿Basta con los camiones cisternas que hoy tienen? Mirá, por lo que me dicen, hasta ahora esto es todo lo que hay. También se hablaban de la entrega de sachet de agua potable para los vecinos, pero eso hasta el momento no ha ocurrido por parte de la empresa de AISA. Pero nosotros tenemos la idea que esto no va a alcanzar para todas las familias, Y te cuento algo más, que ayer me lo contaba nuestro compañero Gustavo Carabajal, que conoce del barrio, que prácticamente para una canilla comunitaria, acá se proveen muchas veces de canillas comunitarias, se proveen aproximadamente 50 familias. Y estas canillas son las que salen con barro. O sea, es una situación de una canilla me quiero quedar con ese dato que acabas de dar, ¿no? Porque para que no naturalicemos este tipo de cuestiones. De una canilla se proveen 50 familias en la Villa Azul. Sí. En algunos casos tienen sus propias canillas, pero en muchos casos no, porque justamente hay problemas con el agua habitualmente. Ahora el agua sigue cortada en muchos sectores de la villa y en otros sale con barro, que es como se repite, le digo, la historia que estaba sucediendo ayer. La verdad, claro. Es increíble, ¿no? que esto siga ocurriendo. Y también a esto hay que sumarle, Helio, que muchos, como decíamos, no tienen gas. Se proveen para calentar esos alimentos con garrafas, no podían comprarlas. Bueno, lo que hizo la gobernación es acercar 200 garrafas, que bueno, vamos a ver si alcanza. A mí me da la sensación de que no, justamente. No, claro. Ahora, quiero... la situación con respecto al día de ayer, ¿cómo la ves? ¿Qué diferencia ves en el día de hoy con respecto a ayer? ¿Hay más presencia policial? ¿Hay menos? ¿Hay más controles? ¿El vallado sigue exactamente igual? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos siquiera la posibilidad de ver los pasillos de Villa Azul como sí en el día de ayer, porque han hecho como un doble vallado por la calle Cabilia, que es donde estábamos nosotros, y también lo han obstruido con un móvil policial. Es decir, no tenemos accesos a los vecinos que están en el barrio, sí a los que están en los alrededores, que es esta zona más urbanizada, que está siendo desinfectada por prevención, pero la realidad es que la situación no es la misma. Hay que tener en cuenta esto. Sí. Yo creo que, los vecinos están igual de angustiados, muchos enojados. Ayer veíamos más tarde en la transmisión de Terapia de Noticias cómo pedían justamente que levanten los vallados y la policía con estos trajes especiales frenaba a los vecinos para que no avanzasen y no cruzasen el vallado. Se vivieron momentos de tensión ayer por la noche aquí a una cuadra de donde estamos ubicados porque los vecinos no querían quedar aislados, permanecer aislados. Pero bueno, la realidad es esa. El gobierno provincial ha tomado esta determinación y por las próximas 2 semanas van a tener que quedarse aislados.
la realidad es que, bueno, en medio de lo que esto significa y que, bueno, que pueda replicarse en otras áreas, Claro. no solo en barrios populares, ¿no? Bueno, y esto que estás diciendo, Jero, quiero sumar a Martín Rodríguez Yebra, que está aquí con nosotros ya. Vos recién decías, bueno, por las próximas 2 semanas, son 14 días de mínima, pero ya hablabas de momentos complicados en el día de ayer. Apenas 24 horas de vallado de esta Villa Azul. Martín, ¿cómo se resistirá esto? Sí, es la gran pregunta, ¿no? Y si esto empieza a reproducirse en otros barrios similares, es difícil hoy determinar si el Estado bonaerense tiene la capacidad de sostener de manera pacífica un aislamiento de este tipo. Una medida muy polémica que incluso generó bastante ruido dentro del propio oficialismo, ¿no? Esta idea de encerrar a los barrios donde se encuentra un brote de coronavirus. Hoy tuvo que el gobernador, de hecho, salir casi a ajustar un poco el discurso diciendo que también podría pasar en un country si esto se determina. Ahora, en country, ¿no? es importante esto que estás Sí. marcando, ¿no? Porque vos bien lo decías, ajustar el discurso. Sí. Axel Kicillof salió a decir, bueno, si encontramos casos positivos en un barrio privado, también vamos a tener que cerrarlo, y lo mismo en un edificio. Sí. Esto lo dijo porque gente del propio Riñón, como puede ser Menéndez, que está en Desarrollo Social de la Nación, dijo, se están armando guetos de pobres. Exacto, la declaración de Menéndez fue casi, te diría, el emergente de algo que por abajo circulaba tanto en el gobierno nacional como, te diría, por supuesto desde la oposición, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no lo hizo con la Villa 31, que no me quiero preguntar qué hubiera pasado Sí, si lo claro. hubiera hecho con la Villa 31, cuál hubiera sido la reacción de Kicillof o de parte de su gobierno. La cuestión es que hay un ajuste en el discurso de Kicillof diciendo, bueno, no son guetos de pobres, es una cuestión simplemente una barrera sanitaria que se la podríamos aplicar a cualquiera. A todos. Da la casualidad que no se la han aplicado a cualquiera, Claro, ¿no? sí, tal cual, porque edificios, claramente, algún edificio en la provincia de Buenos Aires tuvo algún caso de coronavirus. Claro, y además hay una Y cuestión... lo mismo puede haber pasado en un barrio privado. Sí. Y hay una cuestión de una diferencia muy grande entre cercar un barrio donde la gente vive hacinada, donde la gente en buena medida depende de, o mucho de ello, de salir a buscar algo para comer. A veces simplemente es salir a cartonear, ¿no? Que hablar de un barrio cerrado donde hay otros espacios y hay otras necesidades básicas satisfechas de quienes viven ahí dentro, ¿no? Son situaciones tan Claro. diferentes que es difícil ponerlas en la mesa Compararlas. como comparación, ¿no? Acá hay un concepto que bueno, que generó ruido porque las imágenes son muy fuertes y lo hablábamos ayer de, bueno, esas vallas que según de dónde la mires parecen rejas Sí. sobre un barrio con tantas necesidades. Exacto. Ahora, hoy el presidente de la Nación estuvo con Axel Kicillof, apoyando en parte el discurso de Axel Kicillof, pero se refirió a esto, pero no de lleno. No, exacto. Y de hecho volvió a traer el tema de los presos. Sí, Que es también cierto. fue una curiosidad en medio de este debate, cuando además parecía un tema que el gobierno había decidido dar vuelta a la página. Hoy el presidente volvió a hablar de la injusticia que significa no poder atender de la manera que corresponde a los presos que están en condiciones de riesgo, ¿no? En situación de riesgo por su salud. Bueno, por su edad. ayer lo decía Carlos Pañi, si no me equivoco, ¿no? Por un lado se liberan los presos, pero por el otro lado se tiene a la gente de los barrios vulnerables absolutamente presa. Sí, y desde un discurso reivindicativo de la ayuda a los pobres o a los más necesitados, ¿no? Es bastante incómodo este debate para el gobierno porque lo expone a una situación también de la emergencia de esos barrios. Se empieza a ver lo que hay en los barrios Claro. más necesitados. Y que va más allá de si es culpa de un gobierno o del otro, si son los 4 años de Vidal, como dicen algunos funcionarios kirchneristas, o si es... O los tantos mucho años del más, peronismo, o los tal tantos cual. años del peronismo. Es una realidad y es algo dramático que empieza a verse. Lo que vos contabas recién, o lo que hablábamos Sí. recién de la canilla que comparten 30 familias. Bueno, eso es una realidad. Y por eso cuando en el debate político, por ejemplo, hace unas semanas se señalaba a un gobierno, el gobierno porteño en este caso, por la falta de agua en la Villa 31, más allá de quién tenía la culpa, si Sí. era AISA, si era el gobierno.
bueno, cruzamos la General Paz y pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Sí, son realidades inocultables, Martín, y hoy se están viendo más a flor de piel que nunca. Vamos a volver allí a Villa Azul, que está nuestro compañero Jerónimo Mura, con testimonios que siempre son muy interesantes de escuchar. Jero, te escuchamos. Sí, Elio, decíamos que estamos en las afueras del barrio Azul, donde está la zona más urbanizada, donde prácticamente no sufren este aislamiento, más allá de que están muy cerca y bueno, y justamente viven esta situación como si fuera propia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuénteme cuál es la situación para ustedes, qué es lo que pueden decirnos de lo que está pasando aquí a poquitos metros en el barrio. Sí, mirá, la situación acá viene jodida, pero para la parte del barrio de adentro. Más que nada viene la pobreza, ¿no?, que hay acá. Jero, Por esa parte. ahí está. Y mucho por las pocas personas que no pudieron cumplir un mandato, ¿no? Porque esto fue un mandato del presidente. Y así que, bueno. ¿Ustedes hace cuánto que viven acá? Y esto está hace 8 años más o menos, y acá vive mi suegro desde que dieron las viviendas. Ellos son uno de los primeros que entraron acá. ¿Y tienen familiares, amigos que viven en el barrio justamente Sí, acá a la vuelta? tenemos familiares, tenemos amigos que viven en el fondo, pero bueno. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Qué les dicen? Y le dicen que bueno, que pronto se tienen que aislar, no tienen que salir, cumplir el protocolo ahora, que le dan comida y todo eso, ¿viste? Más que Les nada. están dando comida, les Sí, llega la comida. le llega la comida, le llegaron bidones de agua hoy, por ejemplo. Ayer el ejército le dio una bolsa de comida a cada casa. Claro, porque ellos están sin agua, Sí, la gran sí, mayoría. están algunos sin agua. ¿Ustedes tienen agua? Sí, gracias a Dios tenemos agua potable, tenemos un poco de insumo, ¿viste? Vi que también pasaban a desinfectar por aquí, digo, teniendo en cuenta la cercanía de esta vivienda con el barrio, que Sí. estuvieron rociando. Sí, estuvieron pasando, creo que el día domingo pasaron con un camión, rociando todo con cloro, según lo que se olía, ¿no? Cloro parecía, agua con lavandina o Claro. algo de eso. ¿Y les preguntaron si tenían síntomas o si habían estado en contacto con algún contagiado? Pasaron, pero solamente preguntando nomás, no hicieron ni un testeo, ni nada por el estilo. Así que acá lo único que nos preguntaban es si teníamos síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, y nosotros, gracias a Dios, no ¿Y de esta tuvimos cuadra nadie ha tenido, por lo que sabés? Por lo que sé, no, nadie, por lo que sé. Así Pero, que, digo, vamos a una realidad. Sí. Ustedes, si no estuviese este aislamiento, capaz que van a comprar acá a la vuelta, ¿no? Exacto, porque ahí Porque esto empezó el viernes, ¿no? Esto ¿Es empezó así? el viernes. Es decir, que hasta el jueves vos, no sé si fuiste o ibas. No, gracias a Dios no, pero que habíamos hecho una compra ya anteriormente y no estábamos yendo mucho por allá. Claro. Pero si hubiese sido peor, si nos hubiese detectado, ¿no? Porque íbamos a ir a comprar a la vuelta, así que... Claro, mirá vos, Elio, ¿eh? Claro. La proximidad hace justamente el peligro que, bueno, quizás por las autoridades hasta el momento no lo tienen en cuenta. Y sí. ¿Y qué me decís del torneo de fútbol que se dice que se organizaba, justamente que ahí habría empezado todo esto? Es que ahí empezó todo esto. Por toda esa gente empezó todo esto. Se ve que esa gente no ama a su familia. Porque yo, si me están aislando de algo, de un virus que dice que mata gente, que mata personas, no voy a ir a hacer un campeonato que vengan gente de otro lado. ¿Viene gente de otros lados ahí? Y vinieron, no de otro lado, pero sino de un barrio cercano también, como ¿De dónde? qué barrio? de la Itatí, donde ¿De yo Itatí, sí? soy de la Itatí. Mirá. Vine a hacer la cuarentena acá en la casa de mi suegro. Ahora, es Pero- curioso, ¿no? Que estando tan cerca a la Itatí, digo, no se aplique lo mismo. ¿Qué opinas? Y sí, viste, estaría bueno también que se aplique lo mismo también para aquel lado, porque más que nada para evitar todo esto, para evitar que ya se vaya expandiendo el virus, porque si ya llegó ahí también estaría bueno que lo pongan también a prueba en Itatí, Claro. a todo esto que están haciendo. ¿no? Claro, Jero, te agradezco, ¿eh? le preguntás No, si nada, si él tiene familiares en la Itatí. Él dice que es de la Itatí, o sea, me imagino que ¿En cruzará Itatí también bastante. tenés familiares? En Itatí tengo mis padres, sí, tengo mis padres que ¿tus están. padres? Sí, sí. ¿Y cómo están con esta situación? Y Por ellos ahora están- se dice que hay un caso nada Hay- más en la Itatí. Según lo que dicen que hay 13 casos en Itatí. ¿13? Eso dicen Sí, los... así lo que dicen tus ahí. papás, los vecinos. Exacto. ¿Y están Pero están aislados lejos, o no? sí, ellos sí. Digo, Claro. ¿ah, sí? Esos están aislados, tienen temor, preguntan cómo estamos, así que gracias a Dios ellos están cumpliendo el protocolo como nosotros, ¿no? Desde el día 1 estamos... ¿Y sabés si en Itatí se golpea, así como acá en Villa Azul, digo, la puerta de los vecinos y les preguntan si tuvieron síntomas? Mirá, cuando llegó ahí la intendenta María Mendoza, Sí. solamente pasó por la parte de una parte de la villa hermana. Por ahí no pasó nadie todavía.
Por ahí no pasa nadie ni haciendo testeo, ni haciendo preguntas, nada. ¿Tienen agua tus papás? Tenemos agua, sí, ellos están en otra parte, en otra vivienda que hayan dado en el gobierno de aquel lado, ellos están en otra vivienda. También así Sí, urbanizada. también como, organizada la como tuya. esto. Pero también me imagino que debe haber mucha Sí. gente sin agua. Claro. Pero también es como acá. Hay una vivienda urbanizada como acá y después está el barrio como también está pasando allá adentro, en el barrio de adentro, que hay pasillos, no hay agua, sale la cloaca, la manguera del agua potable pasa por la zanja, todo lo mismo que acá. Claro. A ver, Así que- Helio, me voy a mover un poquito. Hay otro vecino que vamos a molestar un minutito. ¿Qué tal, señor? Buenas Hola, ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vive esta situación? Y mal porque no nos dejan salir, parecía que no tienen presa acá adentro, y no es así. ¿A usted tampoco lo dejan salir? No me dejan salir. Recién tuve ya un poco de mercadería pañal para mi cuñado, que tiene hijos chicos, y es una situación de mierda. ¿Cuántos Pero son acá en su somos, hogar? somos 4. Está mi papá de 67 años, mi señora, mi hijo y yo. Entonces ustedes también están aislados, no pueden salir a trabajar. No podemos salir a trabajar. Yo trabajo en la Municipalidad de Avellaneda. Y no puedo salir de mi casa, de mi domicilio. Por 14 días nos dijeron que estamos aislados. Pero tampoco nos vienen a testear. ¿Está nosotros. cobrando su Pero les sueldo, preguntaron Jero? si tenían síntomas. Sí, nos preguntaron el día domingo, a la mañana temprano, si teníamos síntomas. Ninguno, gracias a Dios. Que no tenemos síntomas, no tenemos nada. Claro. Pero nos cuidamos, Claro. como todo. Por último, te pregunto, Sí. ¿estás cobrando tu sueldo más allá de que no estás yendo? Sí, porque esta ¿comprendió semana- la situación tu empleador? Sí, porque esta semana arranqué. Arrancó, le cortaron, ayer el domingo pusieron valla, cortaron que no sale nadie. Yo estaba trabajando Claro. y ahora esta semana arranqué. Ahora a fin de mes, o sea, cobro ahora el viernes. Pero no puedo salir a comprar. Claro. Claro. Y mientras yo tengo a mi hijo, va a tomar leche. Sí, O va a comer lo que tengo acá y ya está. y ya está. Y bueno, Dios bueno, por esperemos Dios. que lleguen los bolsones de alimentos pronto. Claro. Gracias. Jero, Ya llegó igual, Sí. Jero, enseguida volvemos con vos con más testimonios. Es muy interesante siempre escuchar la vivencia en primera persona. Muchas gracias. Nos quedamos con tu imagen porque vamos a hablar con el Chino Navarro de Movimiento Evita. Chino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias igualmente, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Chino, estábamos recién en la Villa Azul con nuestro móvil. Quería preguntarte tu opinión sobre esta nueva modalidad, ¿no? Del vallado y de aislar directamente toda una villa. Bueno, es un método que se adopta para cuidar a los propios vecinos del barrio y para evitar que el virus corra, que el virus se traslade a otros barrios. Esto se decidió en una reunión donde estuvieron los intendentes de Avellaneda y de Quilmes, Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza, con vecinos del barrio y algunos dirigentes sociales, y coincidieron que la medida más acertada era aislar al barrio, y es lo que se ha hecho. Se ha vallado, hay personal de seguridad. Yo sé que cuando uno lo ve por televisión resulta antipático ver a la Guardia de Infantería, a mí también me resulta antipático, pero son medidas que se toman en el marco de una necesidad en un barrio donde se ha encontrado una cantidad importante de contagios y lo que se busca es, repito, aislarlo y evitar que corra, y además también ir testeando casa por casa a aquellas personas de ese barrio, el barrio azul, que tiene parte en Avellaneda y parte en Quilmes, que tengan indicios y que se le haga el test para verificar si tienen o no el virus, el coronavirus. Ahora, Chino, ¿no crees que esto se podría haber hecho de otra manera? O sea, ¿vos estás de acuerdo con esta modalidad? Porque lo escuchábamos a Daniel Menéndez que dijo, se están construyendo guetos de pobres. Primero, hay guetos de pobres ya hace tiempo en Argentina. No, ahora hay muchos que descubren la pobreza ahora en el marco de la pandemia. Este barrio es un barrio que tiene muchísimas décadas, porque si vos ves del lado de Avellaneda es un barrio que el 80% está con asfalto y con edificaciones dignas, y del lado de Quilmes no hay ni siquiera calle, a veces ni siquiera vereda, y construcciones muy precarias. Eso no se construyó de un día para otro, eso son décadas de decadencia. Lo que dice Daniel Menéndez, yo lo entiendo, a él le molesta la presencia de que se aísle ese barrio con presencia policial. Es una cuestión discutible, obviamente, y yo puedo coincidir en lo teórico con Daniel, porque a mí también cuando lo vi por televisión me molestó. Hoy estuve a la mañana recorriendo el barrio, hablando con vecinos,
Y los propios vecinos te dicen que ellos se sienten más seguros con la presencia policial. Algunos sí, Incluso otros había- no, Chino, como pasa en cualquier vecindad, pero algunos, acá hemos escuchado varios testimonios de vecinos que no estaban de acuerdo, ¿no? Yo con los que hablé, ninguno me hizo una objeción, tampoco yo le pregunté si estaban de acuerdo o no. Yo trato que la conversación fluya a partir de lo que el propio vecino, si te quiere decir algo, te quiere expresar algo, necesita algo, te quiere interpelar o te quiere criticar. Pero obviamente que habrá vecinos que no están de acuerdo, no es simpático, no es lindo. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiese un aislamiento consecuencia de la propia conciencia social y que los propios vecinos se autocontrolaran y eso funcionara sin presencia del Estado, pero esto lamentablemente no es así. Hemos visto cómo en distintos estamentos sociales, desde casamientos, personas que se escapan en un auto, algunos que van a bailar, si no hay una presencia de autoridad del Estado no se ordena a veces la sociedad, aunque mayoritariamente debemos reconocer que tiene un gran grado de conciencia social. Este es un barrio que ya venía hace tiempo señalando, cuando digo tiempo, 4, 5, 6 días, que había personas contagiadas, había habido un corte en la autopista, en la colectora sudeste de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde se reclamaba la presencia del Estado. Bueno, el Estado llegó, se está desarrollando esta tarea, las personas que se corrobora que están contagiadas se las saca del barrio, salvo 2 personas que quisieron quedarse. Estamos tratando de aquellas personas que tienen síntomas testearlas y evitar que el virus se propague en el mismo barrio, y también queremos evitar que pase, por ejemplo, a la Villa Itatí que está enfrente. Pero tengamos en cuenta que podemos preguntarnos como se preguntan ustedes, cuestionar, criticar, y eso es válido y seguramente aprenderemos de todo ese proceso de interpelación, pero no tenemos antecedentes en el mundo de cómo tratar esta pandemia cuando se instala en un barrio tan humilde, y la decisión que se ha tomado es aquella que apunta a preservar la salud y la vida de los habitantes de ese barrio y también la salud y la vida de los habitantes de los barrios linderos al barrio Azul, a la Villa Azul. Esa es la intención, esa es la decisión, se va a seguir trabajando, se va a hablar con los vecinos. Seguramente en otro barrio no va a ser igual, porque además también tiene que ver con el volumen de la comunidad organizada, con el volumen de la organización popular. En ese barrio hay algunos comedores, son militantes de base, pero si vos te encontrás con un barrio que tiene una organización popular fuerte, con un cura, con un pastor, con un club que tienen predicamento en el barrio, seguramente la realización del aislamiento se va a hacer con más protagonismo de los propios vecinos. Eso es lo que uno quisiera, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que reclama Daniel Meléndez, pero eso es lo que uno quisiera. Después está la realidad con la que tenés que vos enfrentarte, como se enfrentaron las autoridades de Quilmes y Avellaneda y la provincia de Buenos Aires en ese barrio horas atrás. Navarro, buenas tardes. ¿Cree que Horacio Rodríguez Larreta tendría que haber hecho lo mismo con la Villa 31? No sé, porque son situaciones distintas, son barrios distintos, son otras características. No se puede comparar. Yo trato de... A ver, nosotros cuando hablamos con los vecinos o cuando hablamos con los medios de comunicación, por lo menos en mi caso, planteo porque estoy convencido de que esto salimos todos juntos. Más allá de las diferencias y los matices, tenemos que entender que lo que está en juego es la vida de todos nosotros. Entonces, en el marco institucional, con mucha más razón, presidente, gobernadores, jefe de gobierno, intendente, tenemos que estar juntos, pensando soluciones. Yo sé que ha habido discusiones, cuestionamientos, chicanas, redes sociales. Yo trato de transitar otro camino, que es el camino de buscar soluciones. Porque por más que yo discuta, cuestione, critique al vecino del barrio Azul o de la 1, 11, 14 o de la 31, no le cambia la vida. Le cambia la vida si el barrio mejora y si mientras tanto hay una presencia del Estado previniendo el coronavirus, atendiendo a las personas que hay que atender, no solamente sanitariamente, sino con medicamentos, con alimentos, tratando de que la vida sea se pueda llevar lo más digno posible en situaciones que ya de por sí son difíciles, porque vos tenés en un barrio de las características de la 31 construcciones de 4 o 5 pisos donde la gente vive casi hacinada, y lo mismo se repite en un barrio del Gran Buenos Aires, con la diferencia que no hay 4 o 5 pisos y quizás haya un poco de espacio, pero el hacinamiento metro más o metro menos es parecido. Chino, ayer hubo varias protestas con respecto a la extensión de la cuarentena. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y que hay que escuchar. Yo entiendo a las personas que protestan, me gustaría que sea más, que se cuiden su salud, que tengan cuidado cuando salen a la calle o a hacer una caravana de autos, que entiendan
que ponen en riesgo su vida, su salud y la de sus familiares, que sean más cuidadosos. Pero yo entiendo, a ver, estamos hablando de Barrio Azul, pero vayamos a un barrio de clase media, en Sí. Tigre o en Caballito. Una persona que tenía un restaurante, que tenía un centro de belleza, un profesional, un plomero, que hoy no tiene trabajo porque la pandemia afecta a la economía y la cuarentena acentúa esa crisis económica. Entonces esa persona está molesta, está enojada, quiere respuestas y lo hace. ¿Y cómo lo expresa? Bueno, en las redes sociales, protestando como ayer. Repito, priorizaría y recomendaría con mucho respeto, sin quitarle el derecho a que se expresen libremente, que cuiden su salud. Pero después, bueno, hay que escuchar a todos. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Estamos convencidos que la vida de los argentinos es más importante que cualquier otra cuestión. Pero estamos dispuestos a escuchar, a dialogar, a ser interpelados, escuchar críticas, porque en este proceso de aprendizaje siempre podemos aprender todos los días de alguna crítica, alguna propuesta, algún planteo de un vecino, de una entidad, de una organización, de un dirigente político opositor, oficialista, un periodista. Bueno, hoy se escuchó Estamos para aprender. al expresidente de la Corte, actual juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ¿no? Decir que a las cuarentenas hay que ponerle un límite temporal, que si no se corre el riesgo de violar las libertades de la ciudadanía. ¿Qué reflexión le merece esa posición? Y hasta ahora no se ha violentado ninguna ley. Si vos tomás cualquier cuerpo del derecho, empezando por nuestra Constitución, el bien supremo él no habló es la de vida. eso, ¿no? No habló de que se violentara la ley, pero dijo que se Bueno, corre el riesgo pero de que el autoritarismo... Se corre el riesgo también, se Sí. corre el riesgo. Si yo salgo desabrigado me puedo engripar. Bueno, salgo abrigado, salgo desabrigado. Son cuestiones hipotéticas. En lo concreto yo hablo del hoy y del ayer. Nosotros estamos actuando en el marco de la Constitución. El Poder Ejecutivo funciona, el Poder Legislativo funciona, el Poder Judicial, que el señor Lorenzetti integra, está de feria. Sería bueno que actúe también porque hay muchas cuestiones judiciales por resolver, y no solo de las políticas que ocupan plana de los medios, sino de la vida cotidiana de cientos de miles de argentinos. Pero está bien, habrá que escuchar. Nosotros tenemos... Alberto Fernández tiene un compromiso con la democracia, con las libertades, con los derechos humanos, con la libertad del otro, que es absoluta. Así que en eso tenemos una gran tranquilidad. No obstante, escucharemos. Yo estoy escuchando una frase que ustedes me dicen, tendré que leer todo lo que él ha dicho en el contexto adecuado para tener una opinión definitiva, pero bueno, es una opinión válida, es un integrante de la Corte. Chino Navarro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, saludo al equipo y a la audiencia que forma parte de este pueblo que, a pesar de estos debates, idas y vueltas, con gran conciencia social, cumple la cuarentena y está esperando el día siguiente para que, trabajando, estudiando, podamos reconstruir la Argentina. Esperemos una Argentina más justa, que barrios como el Barrio Azul algún día sean historia. Muy Buenas bien. tardes, que sigan muy bien. Buenas tardes. Bueno, hablábamos del Barrio Azul, pero de la Villa Azul, pero también hablamos de Itatí, que este jueves tendrá sus testeos. Está aquí Nacho Damonte con más información con respecto a esto. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas tardes. El jueves van a continuar los testeos en la Villa Itatí. El viernes pasado habían comenzado con alrededor de 1.400 hogares dentro de la Villa Itatí, que es mucho más grande, es prácticamente el triple de amplia y de cantidad de gente también dentro, por lo cual también es más difícil también acceder a un barrio de esas características. Si te parece, lo primero que me parece que tendríamos que ver es ubicarnos geográficamente dónde estamos. A ver. ¿Verdad? La Villa Azul está blindada y aislada por 14 días. Ahí tenés el mapa. Está exactamente enfrente. Exactamente enfrente. La división, autopista. Lo que ves en el medio de la división es el acceso sudeste, Claro. que es el que hacía mención el Chino Navarro. A partir de ese acceso sudeste que se parte la Villa Itatí original, que era una villa miseria, allá por los años 70, finalmente se termina partiendo a la mitad. De un lado queda la Villa Azul. Te voy a dar los datos del censo 2018. Dale. Los datos han aumentado, han crecido, pero esta es la última información oficial que ha sido publicado por un censo que fue relevado en noviembre de 2018 y fue publicado en junio del año pasado, ¿sí? Prácticamente en los últimos meses de gobierno de María Eugenia Vidal. La Villa Azul tiene como población 3.128 personas. Están divididas en 837 hogares. Para que te des una idea, es prácticamente 4 personas por hogar. Bien. En la Sí. Villa Azul. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la referencia. Son 3,74 personas, 3,7
personas por cada uno de los hogares, mientras que en la Villa Itatí desciende un poco ese número porque son más las personas que habitan y son más las viviendas también que hay en esta parte de la villa que, como decíamos recién y como también hacía mención el Chino Navarro, evidentemente es un sector muy amplio y muy grande, ¿no? Claro, estamos hablando de una villa mucho más grande. Nosotros en vivo, estas imágenes que te estamos mostrando son de Villa Azul. Allí recién recogíamos testimonios con Jerónimo Mura. La Villa Itatí está exactamente enfrente. Recién uno de los vecinos de la Villa Azul nos contaba que él vive en Villa Azul, pero su familia vive en Villa Itatí. Es muy normal Están eso. íntimamente relacionadas. O sea, que no nos sorprenda que cuando empiecen a hacer los testeos, estos números que estamos viendo de Villa Azul los tengamos también en Villa Itatí. Mira, hablando con algunos integrantes incluso de un comedor que tuvo que ser cerrado, hay un comedor muy importante en la Villa Itatí que también tiene una parte de su atención en la Villa Azul, tuvo que ser cerrado. Hablando con ellos nos mencionan que mucha gente también que vive en la Villa Itatí quedó cerrada en la Villa Azul porque en el momento en el que se estaba haciendo el operativo finalmente quedaron sin la posibilidad de regresar a sus hogares. Habitualmente, ¿cómo es la conexión? ¿Tienen puente? ¿Cruzan el acceso? Tienen un puente que fue construido hace unos pocos años nada más, que cruzan de un lado al otro, pero la realidad es que no se usa mucho. Yo ayer les comentaba que la Villa Azul está como en una especie de isla que está enterrada, está en un pozo. Claro. Ese pozo se generó luego de la construcción de lo que sería la colectora del acceso sudeste. ¿Y cómo es que se termina convirtiendo en una villa miseria? Bueno, porque todos los desechos de la construcción de ese puente y los desechos de la construcción del acceso sudeste fueron a parar a la Villa Azul. Así es como se termina partiendo la mitad y se terminan generando dos barrios miseria, dos villas miserias, donde había una y donde tampoco había muchas viviendas, ¿no? Otro dato importante tiene que ver con el acceso al agua. Es prácticamente el 90% de las personas que viven en la Villa Azul que no tienen acceso a la red de agua corriente. Casi el 90%. El 90%. Recién Jero nos decía, ¿no? Una canilla cada, no me acuerdo si era 30 o 50 familias que utilizaban esa misma canilla. Y hoy estaban llegando camiones cisternas por el problema de agua que tienen hoy. En esas canillas comunitarias abren el grifo y sale agua marrón. Y otro dato también importante acerca de lo que tiene que ver con la salubridad y el acceso al agua y a la limpieza, más del 95% de los que viven en la Villa Azul no tienen inodoro. No tienen posibilidad de desechar cualquier cosa, por supuesto menos sus necesidades. Tienen pozo séptico, pero no tienen inodoro. O sea, la situación es verdaderamente preocupante. Estamos hablando de cuestiones básicas. Nacho, enseguida la seguimos, porque quiero preguntarle a Martín con respecto a esto que hablábamos recién con el Chino Navarro, las declaraciones de Ricardo Lorenzetti. ¿Cuál es tu lectura con respecto a las declaraciones que hizo en este momento de las libertades individuales? Sí, sorprendieron porque es una toma de posición de una figura de la justicia que no suele hablar de casualidad, digamos. Cuando dice algo Lorenzetti es porque está buscando un objetivo político. Eso causó bastante sorpresa también incluso en la propia Corte. No hay quien dice, bueno, ¿no será que está queriendo desmarcarse de algún eventual reclamo que llegue? Porque lo van a recusar, porque acaba de dar una posición muy concreta sobre un tema que puede llegar a ser judiciable, que puede tener que entender la Corte en algún momento. Hay quien lo ve como parte de un juego político que está de alguna manera siendo portavoz de una preocupación más amplia de sectores del peronismo que no están hablando, de sectores del sindicalismo, de sectores empresarios, pero es en principio sí un posicionamiento muy fuerte. Por primera vez alguien desde una posición institucional tan relevante plantea la idea de, señores, ojo que el discurso único de que es cuarentena o muerte tal vez no sea tan así y tal vez haya que mirar la otra parte de la historia, que es todas las libertades que se están cortando. Eso dicho, el día en que vemos vallas alrededor de un barrio, bueno, genera un impacto. Y te sumo, Martín, y a esto vamos a hablarlo ahora con Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, las protestas del día de ayer, protestas que se vieron en distintas provincias, que se vieron en distintos barrios, en la Plaza de Mayo, en el Partido de Tigre. En muchos de esos casos justamente lo que pedían eran por sus libertades individuales, por el derecho a trabajar. Vamos a preguntarle esto a Andrés Gil Domínguez. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos recién de las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte, y también no puedo dejar de pensar en las protestas del día de ayer y en el reclamo que están haciendo muchos individuos en el día de hoy con esta extensión de la cuarentena. Desde lo constitucional, Andrés, ¿dónde está el límite de coartar las libertades individuales? Bueno, el límite está en que
se justifica limitar la libertad ambulatoria o el desarrollo de determinadas actividades económicas cuando existe un hecho como la salud pública de forma colectiva y el derecho a la vida y a la salud individual de las personas, que en el marco de un determinado contexto tiene un peso suficiente como para justificar que se restrinjan de forma temporalmente limitada ciertos derechos en pos de evitar la propagación de una pandemia y de salvaguardar estos derechos, tanto la salud pública como derecho colectivo, como la vida y la salud como derecho individual. Ahora, dijiste temporalmente ilimitada. ¿Esto quiere decir que esto está amparado por la Constitución, digo, más allá del tiempo que dure esta pandemia? Es que los estados de excepción solamente, como el que estamos viviendo, se pueden sostener constitucionalmente si hay un contexto, una plataforma fáctica, una situación objetiva, que en este caso lo hay, porque es una pandemia global, mundial, que no fue generada por el Estado argentino. Entonces, mientras dure esta pandemia y mientras sea necesario combatirlo, sí está justificado ciertas restricciones. Lo que pasa es que también los contextos de aplicación de las restricciones van a variar según la situación. No es lo mismo la situación que se está viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires que lo que se está viviendo en otros lugares del país. Por eso, en otros lugares del país, estas mismas libertades no están tan restringidas. Hoy vemos la provincia de La Pampa y la libertad física ambulatoria, la libertad de comercio, es mucho más amplia que la libertad física ambulatoria y la libertad de comercio en el AMBA. Entonces, me parece que hay un contexto general de justificación de justificación de restricción de ciertos derechos, pero que va dependiendo de los contextos que se aplique para que esa intensidad, mayor o menor, esté justificada. Ahora, ¿es razonable que el estado de excepción se extienda de manera ilimitada o por lo menos con prórrogas sucesivas sin pasar por el Congreso, por ejemplo, como hacen en los países europeos, por ejemplo, que se debate más allá de un primer decreto que quizás es una urgencia, después se lleva el debate a nivel parlamentario? Bueno, en primer momento se han dictado decretos de necesidad y urgencia porque el Congreso no podía funcionar. Claro. En la medida que el Congreso ha empezado a funcionar digitalmente, sería conveniente que sea el Congreso el que trate estas extensiones. Lo que pasa es que muchas veces, quizás, los tiempos parlamentarios no pueden dar una respuesta a una extensión que se da después de hablar con un comité de expertos en un marco que se tiene que resolver en un marco de 24 o 48 horas. Desde ese punto de vista, los decretos de necesidad de urgencia después tienen que ser revisados, controlados por el Congreso de forma ulterior. Con lo cual acá, de esa manera también se garantiza la participación del Congreso. Ahora, ¿cuánto va a durar la situación de emergencia? ¿Y cuánto puede durar la cuarentena o el ASPO? Y va a durar en la medida en que no exista un medio más idóneo que pueda sustituir a la cuarentena y que pueda proteger a los derechos que están en juego como lo protege la cuarentena. Claro, como puede ser una vacuna. Ahora, Lorenzetti también dice hay que concentrarse en los lugares de riesgo, algo que vos recién mencionabas. Una cosa es el AMBA, otra cosa es lo que sucede en La Pampa. Sin embargo, hay provincias que tienen casos cero y igualmente no tienen clases, por ejemplo. Las escuelas no están funcionando. El derecho a la educación allí no está funcionando. ¿Y por qué digo esto? Porque el derecho a la educación no lo tienen todos los alumnos hoy en día de manera virtual. Hay muchos que han quedado fuera del sistema educativo. Bueno, en aquellos lugares en donde la tasa de contagio es muy baja o no ha habido circulación del virus y se impone una restricción con la misma intensidad que se impone en el AMBA, entonces ahí sí estamos frente a una limitación que constitucionalmente no es razonable y sí se tendría que revisar. Pero la cuarentena o el ASPO va a durar hasta que no encontremos una alternativa más idónea para evitar la propagación de la pandemia y para resguardar el derecho a la salud pública como derecho colectivo y el derecho a la vida y a la salud como derechos individuales. Porque si no estamos frente a una crítica sin alternativa. Y en el derecho, cuando uno critica el medio que se está utilizando para proteger un determinado derecho, tiene que ofrecer una alternativa más idónea y más viable.
Entonces, me parece que como regla general el ASPO está justificado. Ahora hay que ver los contextos de aplicación. Si se aplica con la misma intensidad en La Pampa o en otros lugares del país en donde no se está dando la misma situación que se da en La Pampa, bueno, esa aplicación es razonable. El hecho de que la justicia no esté funcionando de manera normal, ¿parece justificado también o es un poco algo que quizás Lorenzetti, que es el que está cuestionando esto, debiera mover alguna ficha para tratar de modificarlo? Cuidado que cuando hablamos de la justicia nos estamos refiriendo a la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la nacional, de la justicia nacional sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sí. porque hay muchas justicias provinciales que están funcionando digitalmente, que están funcionando muy bien, y la justicia de la provincia de Buenos Aires está funcionando digitalmente y está funcionando muy bien. A mí me parece que las expresiones del doctor Lorenzetti de alguna manera se encuadran en esta suerte de colaboración o de diálogo de poderes que se está dando entre la Corte y los demás poderes, y Lorenzetti está recordando lo que la jurisprudencia de la Corte ha venido diciendo hace un montón en términos de que las situaciones excepcionales restringen los derechos con un determinado límite temporal y con una relación de proporcionalidad entre el derecho que se protege y el derecho que se restringe. Ahora, sería muy bueno que este mismo razonamiento se aplicara para poner en marcha la justicia, para poner en marcha la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la justicia nacional, que sigue de feria es que no funciona y que se habilita excepcionalmente en determinados casos. Sí, y que se va extendiendo esa feria a medida que se va extendiendo la cuarentena. Cuando en los DNU que ha dictado el Poder Ejecutivo, en ningún momento le impone la feria al Poder Judicial. Le da la total autonomía para que el Poder Judicial resuelva en qué términos se enfrenta a la pandemia. Entonces me parece que sería bueno que estos conceptos vertidos por el doctor Lorenzetti sean aplicados por la totalidad de la Corte para poner en marcha a la justicia en términos digitales, que hoy lo pueden hacer, tranquilamente lo pueden hacer, y que los abogados y las abogadas no entendemos cuáles son los motivos para que en la Ciudad de Buenos Aires la justicia federal y la justicia nacional funcione digitalmente y estemos en un estado de feria, que es en realidad un estado de no funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, es el único poder que no está funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque eso aumenta también la sensación de que no se protegen los derechos o de que se cercenan las libertades, ¿no? El hecho de que no haya un tribunal... ¿Dónde se protegen en última instancia los derechos? Frente al Estado y los derechos entre los particulares cuando colisionan. Ante la justicia está cerrada, la justicia no trabaja. Entonces me parece que no hay ningún hoy elemento que impida a la justicia funcionar digitalmente como regla. Después, bueno, existirá algún expediente que si la presencialidad o la papelización lo hace indispensable, se suspenderán los plazos en ese expediente. Pero realmente no hay ninguna razón, ni normativa, ni empírica, ni tecnológica, que impida funcionar a la justicia federal y nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma digital y garantizar los derechos de todas las personas. Andrés, ¿crees que la grieta de la cuarentena llegó a la Corte Suprema? No, por lo menos desde las formas, porque todos han firmado todas las acordadas y tienen un punto en común en la mirada de cómo tiene que reaccionar la justicia frente a la pandemia, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde lo formal se han mostrado como un bloque homogéneo. Lo que sucede adentro y los desacuerdos que puedan tener, eso los desconozco, pero desde el punto de vista institucional se han manejado y todos por unanimidad, aunque sabemos que hay diferencias entre el actual presidente y el resto de los integrantes de la Corte Suprema. Desde la perspectiva de muchos temas institucionales de derecho, en este tema han actuado en sintonía. Entonces, no ha habido un voto minoritario ni ha habido opiniones disidentes. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, Nacho Damonte tiene información sobre la Villa Azul. Nacho. Sí, vamos a hablar de un comedor, se llama Cebollitas, está dentro de la Villa Azul, atiende a muchas familias y sirve muchos platos de comida. Bueno, en las últimas horas difundieron un comunicado explicando cuál es la situación en la que se encuentran, pidiendo subsidios al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pidiendo ayuda, pidiendo kits de limpieza, pidiendo kits de alimentos, pidiendo lavandina, pidiendo aceite, pidiendo comida, pidiendo arroz, pidiendo pollo, pidiendo huevo, pidiendo pan. En definitiva, todos los materiales y todos los alimentos que necesitan para que
aquellas personas a las que les servían un plato de comida hoy puedan seguir alimentándose. Claro. Son aproximadamente 400 personas a las que asiste este comedor y entre otras las cosas que piden es un subsidio, y escuchá bien, Eleonora, porque es un número fuerte, es un subsidio que piden de al menos 30.000 pesos para cada una de las personas precarizadas, cada uno de los vecinos que están desocupados y que no pueden salir a ganarse la vida como lo hacían antes de la epidemia del coronavirus. Son 30.000 pesos que están pidiendo, dicen que... ¿Por familia? Por familia. Por familia. Por familia, porque afirman que si no tienen ese ingreso no pueden vivir. Y si el comedor está cerrado tampoco pueden comer. Bueno, es un comedor que ha tenido que cerrar sus puertas a raíz del aislamiento en el que se encuentra el Barrio Azul. Y bueno, es una situación que también se va a repetir en la Villa Itatí porque, como bien sabemos, hay muchas personas que viven dentro de estas villas miserias que si no fuera por los comedores, si no fuera por la asistencia social de las personas que viven dentro... Y es evidente, Nacho, que con los bolsones que le llegan, que ayer veíamos bien las imágenes de cada uno de los productos que tienen, no alcanza. Sí, ayer veíamos incluso que les decían a los vecinos que tenían que durarle 15 días cada uno de los bolsones de alimentos que le dejaban, que si no recuerdo mal tenía un par de cebollas, un zapallo, una bolsa de arroz, un pollo, algunos huevos, un paquete de lentejas y poco más. Incluso también hoy por la tarde se conocieron imágenes de los sobres de agua potable que les dejan a los vecinos de la Villa Azul. Son 4 sobres de agua potable por cada uno de los hogares que están dentro del aislamiento y uno veía las fotos de los sobres de agua potable y a las claras te das cuenta que no les alcanza y que incluso también les puede llegar a costar sobrevivir más allá de esto que les acercan desde las autoridades. Mirá, el comunicado que te hacía mención del comedor Los Cebollitas dice: para mantener la cuarentena es necesario 30.000 pesos para todos los desocupados y precarizados, provisión inmediata de alimentos para comedores populares que están cerrados, garantizar kit de limpieza y protección en todos los barrios, testeos masivos a toda la población, no selectivos como se están haciendo ahora, y además comenzar en los comedores de los barrios populares, de los barrios populares, porque hay casos en las villas de la ciudad de Buenos Aires en que algunos de los integrantes de los comedores que seguían trabajando mientras estaba la cuarentena y mientras estaba también el virus circulando, terminaron dando positivo de coronavirus. Bueno, no han podido seguir abriendo el comedor y eso genera que se cierren las puertas de este comedor. Y esto no pasa solo en la Villa Azul, sino en la 1114, en la 31. Y por otro lado, cada vez más gente se acerca a los comedores. Sí, hay un comedor que incluso, no recuerdo bien si era en la Villa Zabaleta o en la 1114, pero hay un comedor que aumentó sus raciones a 1.200 platos por día. Tremendo. 1.200 platos por día. 1.200 platos por día. Y esta es una imagen que se va viendo en cada uno de los comedores. Buen informe. Muchas gracias, Nacho. Porque nos vamos a meter a hablar de la economía. Veíamos la marcha atrás que tuvo que dar la ciudad de Buenos Aires con respecto a los comercios.